Gigante desde Colombia. Muchísimas gracias a las personas que hoy nos acompañan, tanto quienes están conectados como quienes están en sala. Yo no tengo más que agradecimientos, por el contrario, porque realmente encontrarte en el camino ha sido una bendición grande para nosotros y un sabor dulce enorme de hasta dónde podemos llegar, y recibir ese respaldo y recibir la oportunidad de parte tuya, que nos has abierto hoy el camino para que podamos compartir nuestra experiencia. Pues realmente te agradezco. No hay nada que disculpar, por el contrario, desde aquí estamos más que agradecidos y muy expectantes en lo que podamos lograr más adelante con este inicio y asomo de campaña que ha cobrado, comienza a cobrar vuelo. Quiero contarles, bueno, brevemente quién soy. Mi nombre es así, Bárbara Lee. Estoy dedicada a procesos de comunicación. Es, digamos, mi goma, mi sentido de vida, esta temática. Soy magíster o tengo un magíster en protocolo organizacional y en relaciones públicas y en marketing, y uno en una goma que tengo, que mi principal soporte profesional en los últimos años son mis estudiantes, y tengo un magíster en psicopedagogía, muy preocupada por los procesos de aprendizaje de nosotros, los seres humanos, y cómo podemos generar algunos caminos para mejorar esos procesos de conocimiento y de reproducción de conocimiento para otras personas. Y siendo comunicadores, pues realmente es lo que nos corresponde. Tomar la experiencia de las comunidades, tomar la gentileza de esas comunidades, las inquietudes que tienen, para luego transformarlas en procesos académicos que nos permitan compartirla aún con mayor número de personas. Y es un poco el ejercicio al que yo tengo la enorme y grata experiencia hoy de compartirles. Quiero contarles que desde el aula, en un proyecto de aula, hace un tiempo, surgió la inquietud desde un área que manejamos en la universidad con la que trabajo, que se llama Universitaria Agustiniana. En la Facultad de Artes, Comunicación y Cultura surge la inquietud de ver cómo podíamos sumar a las comunidades del entorno. El entorno de esta universidad se encuentra en un barrio, en una comunidad muy grande, muy superpoblada, que se llama Kennedy. Y en este lugar encontramos y convergen cientos de culturas. Recordemos que en Colombia, durante tantos años de guerra, las familias se han visto obligadas a desplazarse hacia los centros del país, y obviamente llegan a Bogotá. Entonces tenemos un asentamiento de muchas personas desplazadas que han comenzado un nuevo camino en este barrio, en esta localidad. Encontramos muchas personas inmigrantes, especialmente venezolanos, que han llegado a esta zona, y tenemos realmente una gran diversidad en colores, en cultura, en formas, en texturas sociales, en tejidos sociales, que es bastante interesante para nosotros desde la academia, para el aporte y también para conocer y para permitirles que nos expresen a través de los procesos de comunicación quiénes son, qué necesitan, y también qué nos pueden aportar y sumar. En este proceso, en trabajo desde aula, hace 2 años comenzamos a trabajar con una fundación que acoge a estas familias con tantas dificultades económicas agudizadas en el proceso de pandemia. Pues obviamente, y como lo hemos visto a lo largo de estos encuentros, no es mundial el tema que se reconoce hoy como cierto, de la mujer que en pandemia, si veníamos duplicando esfuerzos, trabajando afuera, luego trabajando en casa, pues ahora imaginen lo que significa esto en países como el nuestro, en donde las mujeres teníamos que estar a tiempo completo, cuidando, salvaguardando la familia, y muchas de ellas sin un acceso a una posibilidad económica.
Entonces, obviamente los estragos aquí han sido mayores y pues luchamos de mano con ellas para lograr de alguna manera sumar con esa estabilidad en los hogares. Entonces, este proyecto de aula pretendió iniciar un trabajo para disminuir la violencia intrafamiliar. Eh, Teníamos familias que en todo el territorio colombiano se enviaron alarmas muy importantes a un instituto que aquí es el que verifica, revisa, ayuda, coayuda, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que se lograra contener de alguna manera. Se han prendido todas las alertas y las alarmas. Se construyeron líneas de atención para las mujeres. Y si bien es cierto que también llamaban hombres, pues el 50 o 60% de estas llamadas correspondían a la pedida de auxilio de mujeres para que las autoridades les ayudaran y a muchas las rescataran de esa realidad en el encierro donde estaban siendo maltratadas y convivían con el enemigo. Generalmente, en la mayoría de casos, hombres o sus propios hijos. Entonces, esto tomó una dinámica tan grande que la Universitaria Uniagustiniana quiso intervenir. Intervinimos desde el área de comunicación comunitaria, que es de lo que hoy les quiero hablar, de cómo podemos transformar realidades desde procesos de comunicación más comprometidos con la gente, para entender qué necesitan, qué quieren y desde allí poder proyectar una ayuda oportuna, puntual y realmente a medida de lo que las comunidades necesitan, que es nuestro caso. En este trabajo desarrollamos de mano de docentes de la Universitaria Uniagustiniana, de una compañerita que fue coequipera conmigo en este tema, que es la profesora Marta Boorques, y un grupo que lo estuve contando detenidamente, de un total de 27 estudiantes que donaron su tiempo aún en vacaciones para poder ayudar a estas familias. Luego armamos una sinergia desde la universidad para poder llevar ese proceso de formación, aparte de otras ayudas que se brindaron a la fundación y a las familias, pero pues que, digamos, no eran nuestro punto principal, sino lograr el cambio. Nos introdujimos realizando inicialmente un proceso de sensibilización con estas familias. Y obviamente tuvimos grandes ayudas y grandes aliados. En mi presentación están viendo allí los logos de estas entidades que se han sumado maravillosamente para darnos una mano en este proceso. Y arranco por hablar pues del logo de la Fundación Amigos de Jesús y María. Posteriormente está pues Uniagustiniana con todas las áreas que intervinieron en este proceso, que también fue interdisciplinario para lograr la intervención oportuna y adecuada. Y fue para nosotros en el camino, por eso decía yo que hemos sido tan bendecidos, porque hemos recibido ayuda de muchas partes. Recibimos ayuda de uno de los departamentos más grandes del país, que es Cundinamarca, es la región central de Colombia, para aportarnos desde el conocimiento, el saber y la difusión de esta campaña a nivel de Cundinamarca en todos sus municipios que, digamos, vuelvo a repetir, es uno de los más grandes del país. Contamos con una alcaldía muy importante que es de Funza, Cundinamarca, donde también está caracterizada por familias que vienen de todas partes del país para trabajar en floras y para trabajar en el sector industrial. Entonces, contamos con una comunidad que también quería escuchar y quería formar a sus mujeres y a las familias en temas de corresponsabilidad familiar. Contamos con EBFEM, con este apoyo tan grande de María Martín Barranco. Sus palabras han sido alicientes para nuestra comunidad, han sido procesos de formación exquisitos a los que no hubiésemos tenido acceso de no ser porque se ha vinculado a nosotros de esta manera tan maravillosa. Encontramos a un colectivo por el camino, un colectivo dirigido por Raúl Suárez Tarazona, que se dedica a formar a hombres en nuevas masculinidades en nuestro país con gran éxito y desarrolla programas en los municipios para enseñarles a los hombres a cocinar, a barrer, a limpiar y a soltar un poco esa idea del machismo tradicional donde el oficio era solamente para las mujeres y se ha logrado con gran éxito.
Me han acompañado en este proceso también compañeritos de ustedes, de una mujer que considero muy valiosa, Rosa Raché, con su proyecto de embarazo y crianza positiva, donde nos ha demostrado lo importante que es formar a los niños desde muy temprana edad y a los adolescentes en los procesos de corresponsabilidad familiar para que se sientan incluidos, para que se sientan responsabilizados, parte de la comunidad y para que se sientan más seguros y más confiados en su actuar. Contamos con el apoyo de una universidad muy importante aquí en Colombia está en la zona de la costa, le decimos nosotros, se llama el SECAR y funciona en un departamento de Córdoba, pero tiene un cubrimiento grande a 3 departamentos y recibimos muchas personas de estos municipios que quisieron formarse en este proyecto de corresponsabilidad. Y contamos también con la colaboración del Centro Cultural Bacatá, que nos abrió la ventana en un espacio similar a este, para llegar a muchas familias y muchas personas con esta voz. Y también le agradezco mucho porque nos abrió las puertas en Colombia a darnos a conocer con este proceso. Y agradecer enormemente la participación de Daniela Bonet, la directora para Colombia de la campaña mundial contra las desigualdades de género, que es la campaña de He4She. Entonces, creo que haber recibido toda esta sinergia organizacional es la que nos ha permitido construir y tenemos la idea de continuar haciéndolo para llegar a todos los rincones. Y esta vez que se nos ha permitido el puente de llegar a más países, a más gentes con esta voz, pues nos permite sumarnos a esas otras voces que están tratando de generar cambios importantes para vivir una sociedad cada vez más equitativa. Con esa introducción y el agradecimiento de nuevo a las entidades, a ustedes y a este espacio, paso a contarles el contexto en el cual se encontraba el país al momento de intervenir. Voy a leer desde mi otro computador, entonces me disculpan si no estoy con la mirada acá, pero quiero dejarles esta idea de en qué punto estábamos nosotros cuando empezamos la campaña. Muy bien, estos datos los obtengo yo del Instituto Colombiano de Medicina Legal, tristemente porque medicina legal en Colombia, pues como su nombre lo indica, se dedica a recibir las cifras de los resultados de los feminicidios, de los maltratos, de la parte física y emocional, psicológica, de cómo llegan afectadas las mujeres, las niñas y los niños a esta entidad. Y nos muestra, nos devela esta situación. Nos dice que la violencia intrafamiliar es uno de los contextos sociales que ha generado preocupación y alerta durante la emergencia sanitaria, dado que normalmente estos hechos se desarrollan en la vivienda. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud, en un estudio realizado en junio de 2020, alertaba acerca de que el hogar no siempre es un lugar seguro para las víctimas y que por las medidas que muchos países implementaron para evitar la propagación del COVID, podía generar el aumento de violencia. Aquí nosotros en las rutas que generalmente teníamos para que las mujeres fueran atendidas, comenzaban a ser atendidas de manera virtual y pues obviamente como en todos o en muchos países se cerraron las puertas, así que las mujeres no tenían a dónde ir. En los indicadores, en el informe del Observatorio Colombiano de Mujeres, se presentaba que entre marzo y abril del año 2020 se registró un aumento de llamadas efectivas a la línea de atención de violencia intrafamiliar, con un 142% de aumento a la cotidianidad del país con respecto al año 2019. Esto lo que nos mostraba es que generalmente las víctimas fueron mujeres. En más del 90% de las llamadas de violencia intrafamiliar, quienes estaban afectadas eran las mujeres. De esta manera, también la ONU en Colombia nos describe que antes de que apareciera el COVID, la violencia doméstica ya era importante en Colombia. En Colombia hablamos de feminicidios y hablamos de feminicidios a diario. En el momento en que yo estoy hablando con ustedes acá, pueden estar ocurriendo entre 3 a 5 según las cifras. Y es una tristeza porque obviamente entenderán que en la pandemia esto se triplicó tal como lo muestran las cifras. Encontramos las cifras de violencia doméstica que aumentaron impactando el malestar de las mujeres, su salud sexual, reproductiva, mental, la de las niñas y niños.
Esto nos conlleva, la llamada de auxilio que impone medicina legal, nos lleva a llamar la atención sobre esta violencia que requiere de protocolos, escuchen eso, discretos, de prevención e intervención para penetrar en el ámbito familiar desde la óptica, de fortalecer las relaciones sanas, intrafamiliares, de resolución de conflictos, de inteligencia emocional, para lograr con aplicación de estilos de comunicación asertiva que permitan generar respeto, comprensión, interacción social desde la perspectiva familiar de armonía y armonía social. En ese sentido, la Unión Agustiniana es cuando decide intervenir y hacer algo. Y tomamos de muestra esta población que fueron 50 familias de la Fundación Amigos de Jesús y María, que eran el reflejo pues de lo que está viviendo el país. Y comenzamos con unas familias que no tenían, es decir, no conocían qué era la corresponsabilidad y en algunas no se identificaba siquiera los procesos de diferencia o de desigualdad de género, porque asumían que esa era la realidad de las mujeres. Algunas resignadas, otras tristes y muy pocas contestatarias, quiero decirles. Así que lo primero que hicimos nosotros dentro de un proceso de comunicación, que ya voy relatándoles acá, y quiero compartirles lo que significa para nosotros este proceso desde el área del conocimiento en comunicación. Voy a leer acá del otro equipo. Dice, el significado de la comunicación es poner en común. Sin embargo, ¿cierto? Es cada vez menos frecuente el desempeño de comunicadores donde generalmente se han dedicado a la simpleza del desarrollo de contenido y muchas veces nos estamos viendo como difusores simples de la información, donde lo que predomina es reproducir, incluso ni siquiera generar la misma información, sino reproducirla, lo cual hace que no tengamos comunicadores comunitarios, que es donde está la mayor dificultad y el mayor trabajo del proceso de comunicaciones. Tristemente, me encontré yo identificada con un autor, Gamucio, que en 2006 nos decía lo siguiente, 2006, no era pandemia. Necesitamos fortalecer el campo y crear la disciplina de la comunicación para el cambio social en las universidades, porque necesitamos profesionales de alto nivel que hoy no existen para él o son muy pocos. Y esto estaba en 2006. Imagínense lo que para mí significa como comunicadora social que trabaja en procesos de formación comunitaria, este resultado y esta queja que aparecía en 2006, porque para mí la realidad es que no contamos con la suficiente fuerza en las calles, en los medios y en las comunidades para representar a la gente. La comunicación comunitaria, ¿qué es? Para explicarles desde mi punto de vista lo que significa. La comunicación comunitaria es la base para lograr renovar los hábitos y las costumbres en los núcleos sociales como la familia, obviamente. Este es el caso, por ejemplo, de corresponsabilidad familiar, que es lo que queríamos implementar atendiendo a estos llamados de los entes en Colombia. Y encontramos que esa corresponsabilidad que a algunos, por ejemplo a ustedes, que los veo tan empapados del tema y con esta comunicación permanente, en lo que veo que en este conversatorio están perfeccionando herramientas y ustedes hoy tienen un lujo y una bendición enorme de estar en unas jornadas internacionales de autocuidado y corresponsabilidad. Nosotros estamos en un punto en donde estamos defendiendo la vida de las mujeres porque aún ni siquiera estamos pudiendo llegar al punto del autocuidado, porque está casi que negado. Estamos apenas logrando que las mujeres defiendan la vida en los hogares y logren mantenerse a salvo dentro de esas comunidades. Entonces tenemos una exigencia muy grande desde los procesos de comunicación para lograr que esto se geste desde el interior. Entonces, teniendo en cuenta que la corresponsabilidad familiar es la articulación entre los miembros de la familia, sean niños, niñas, adolescentes, hombres o mujeres, para lograr distribuir las tareas del hogar de manera equitativa, pues ya no suponía un reto. Colombia es un país machista. Aquí es muy frecuente que a las profesionales
tengamos dificultades para escalar. Es muy frecuente, igual que en muchos países, sé que no estoy contando una historia diferente, en donde las recargas del trabajo de las mujeres es muy grande. Y aún así son muy responsables. ¿Saben lo que encontré en las familias? Que no se quejaban. Estaban resignadas a la realidad y más que resignadas, estaban comprometidas con su realidad. Entonces son mujeres que se esfuerzan por sus hijos, que se esfuerzan en el cuidado, que se esfuerzan en salir, trabajar muy duro, regresar muy cansadas y terminar a la 1 o 2 de la mañana para levantarse a las 4 de la mañana para volver a trabajar y volver en un ciclo, en un ciclo, en un ciclo. Entonces, en ese punto, nosotros decidimos reflexionar de esta manera. Y es que la responsabilidad de los medios de comunicación, ¿cierto? Ojalá me escuchen muchos de mis compañeros en diferentes partes del mundo, va más allá del mero ejercicio de la información. El quehacer real del comunicador social logra la verdadera dimensión cuando se convierte en voz para el que la necesita. Yo sé que las autoridades en Colombia estaban alerta y ahí escuché, ahora ustedes escuchaban, yo leí lo que decía medicina legal, o sea, ayuda, ayuda. Necesitamos generar procesos de protocolos y fíjense la palabra que utilizaron, discretos, para poder intervenir en estas familias y ayudarlas en ese proceso de corresponsabilidad. Y era muy importante hacer algo. Y les cuento que yo muchas veces me sentí sola con mis compañeros porque los medios de comunicación estaban absortos en registrar cifras de muertos, cifras de fallecidos, y muy poco se hizo por hacer campañas que lograran desde de la televisión, que nos invade tanto, desde la radio, desde las redes sociales, campañas que le permitieran reflexión a los hombres y las mujeres en la forma en que podían aportar desde el hogar para cambiar su realidad. Yo no encontré esa voz, no la encontré. Hasta ahora, después de la pandemia, estoy viendo que comienzan a surgir campañas parecidas a la nuestra. No sé si llegan tarde, yo creo que nunca es tarde, pero no llegaron de manera oportuna. Y eso me duele. Muy bien. ¿Qué hicimos nosotros en este proceso? A mí me encanta hablar de un modelo praxeológico que aplico a la comunicación porque es tan simple. Hoy se los voy a enseñar porque yo quiero que ustedes hagan sus propias campañas, porque yo quisiera que de esta conversación que hoy tenemos pudiéramos generar un conocimiento mutuo en donde ustedes me aporten, yo les aporte y nos aportemos entre todo. A Dios gracias, tenemos un mundo globalizado a través de los procesos de comunicación digitales y esto nos permite llegar con nuestra voz a cualquier lugar del mundo y es un poco lo que quisiera, si me permiten, compartirles hoy en esta dinámica. Tenemos 4 etapas para desarrollar una campaña, es tan simple, pero es tan exigente a la vez que he sentido que muchos de mis compañeros se sienten mejor repitiendo noticias que involucrándose con la comunidad, tristemente. Una campaña tiene un proceso que es la diagnosis. ¿Qué es la diagnosis? Entender el contexto mundial, entender el contexto global, local y personal, para entender qué le está pasando a la gente. Investigar con lo que sea. Tenemos instrumentos como las encuestas, tenemos los focus group, y la visita de campo. Tenemos mucho para generar este proceso de conocimiento, entender la realidad. ¿Para hacer qué? Una planeación estratégica. Y esa planeación estratégica debe contemplar las necesidades de la población. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita para poder coadyuvarle y que nosotros seamos los artífices de las ideas de esas personas para poder llevarlas a la realidad? Somos sus emisarios en comunicación. Y luego hablamos de implementación de estas propuestas, de estas estrategias para ponerlas a andar en el medio y lograr que se vayan solventando las problemáticas que inicialmente encontramos, para luego hacer una cosa maravillosa, evaluar el resultado, comunicarlo, que es lo que estoy haciendo yo hoy, comunicar mi resultado y decirle a la sociedad que sí se puede generar un cambio desde las familias, que cuando sí necesitamos el apoyo de las políticas, pero por supuesto, pero tampoco podemos esperar a que la política llegue. En mi país, tristemente, encontramos que cada vez son más las denuncias, los carteles, le dicen acá,
el cartel de la toga, el cartel de la contratación, en donde encontramos que hay mucha corrupción de por medio y están tan absortos a veces los procesos políticos y gubernamentales en realizar estos procesos que van en detrimento del pueblo a parar un momento y escuchar a la población para saber qué necesita. Y es lo que espero que podamos de alguna manera hacer, generar este proceso de contar que hay un cambio que se puede implementar y que necesitamos el respaldo de las políticas públicas a futuro para desarrollarlo. Digamos que ya para resumirles el proceso y permitir que ustedes me acompañen en este hoy, que ustedes hagan su propio proceso de evolución. A mí desde el área de comunicación me gusta trabajar un modelo que se llama el modelo praxeológico. ¿Qué es? ¿Qué es el modelo praxeológico? Es una cosa tan bonita. Le permite a uno hacer una práctica reflexiva. Mientras voy haciendo la práctica, voy reflexionando. ¿En qué reflexiono? En mi propia realidad. Y me ubica en dónde estoy. ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi contexto? Me ubica. Y luego de ello, me conlleva a una segunda acción, que es la de preguntarme, listo, yo entiendo mi realidad, que fue lo que hicimos con las familias. Realizamos un proceso no de capacitación, sino un proceso de sensibilización, donde les contamos qué es el género, qué es la corresponsabilidad familiar. Asistieron hombres, niños, adolescentes de esas familias. Digamos que fueron en total unas 150 personas, porque era la familia nuclear. A veces intervinieron abuelos, tías, primos. Y en este proceso les informamos qué es la corresponsabilidad familiar. Algunas levantaron la mano y dijeron, ve, yo venía haciendo eso, profe. Yo venía intentando cambiar en mi familia, pero mi esposo no me escucha. No me escucha porque le da pena. Y les decía yo, ¿pena de qué? Y me decía, pena de que el vecino le diga que se convirtió en la niñita de la casa por ayudar. Pena del vecino que le dice que cocinar es para mujeres. Pena de mis hijos que cuando los invitan a jugar, los invitan a encontrarse virtualmente para chatear o algo y ellos dicen, es que no puedo, es que estoy ayudando a mi mamá en la casa. Se burlaban de ellos y les decían que si es que, discúlpenme la palabra, se habían vuelto mariquitas. Entonces, cuando la sociedad alrededor ejerce esta presión sobre una comunidad que puede llegar a ser tan vulnerable en ese momento como la familia, pues obviamente que afecta porque hace que el hombre retroceda en esa decisión que había tomado de sumar y de ayudar, y es ahí donde el proceso resulta más difícil. No se entendieron, nos escucharon, pero la lucha más difícil que tengo en este momento es precisamente lograr normalizar el proceso de la corresponsabilidad familiar. Que desde los medios de comunicación hablemos tanto de esto, hablemos tanto que la gente piensa ya que esto es normal y que si yo no lo estoy aplicando estoy fuera de moda, estoy mal, pero de momento tenemos tantos estereotipos y tenemos gente luchando por procesar estereotipos que se nos olvida que podríamos estar generando ya mismo un estereotipo de corresponsabilidad familiar y nos ayudaría muchísimo más. Entonces, luego de generar ese proceso donde ellos se apropian y entienden qué es la corresponsabilidad y se confrontan, ¿saben qué hacen las familias? Comienzan a vivir en corresponsabilidad como un ejercicio para lograr la paz. Era como un aliciente, como diciendo, yo creo que por aquí lo vamos a lograr porque aquí en casa la situación está muy difícil. Y encontramos familias que se detuvieron un momento para hablar, para llegar a acuerdos, para conciliar y decir, bueno, si esto es lo que hay que hacer y yo tengo que sumar como hombre, como hijo, como hija, ¿qué hay que hacer? Y encontramos que hubo mujeres que desarrollaron herramientas que hoy se las voy a compartir para poder lograr ese diálogo, para poder intermediar el diálogo con la familia. Y luego llegamos a una fase siguiente, que es para mí la más bonita, y es después de que estas familias aprendieron que había un proceso de corresponsabilidad, se confrontan, hablan, lo internalizan, finalmente crean unas piezas que dentro de este modelo praxeológico se llama piezas de devolución creativa. Es decir, yo conozco mi realidad, la critico, me formo, me permito pensar que puedo cambiar, me permito pensar que allá afuera hay algo que puedo hacer también por los demás. Y en ese momento me convierto en un creador. Y para mí se convierten en creadores de una campaña,
de una campaña comunitaria que emana de lo que la comunidad necesita, no de lo que el gobierno necesita, no de lo que los medios necesitan, sino de lo que ellos como familias van a crear como sus realidades. Ahí es donde ya intervenimos, en el punto en que estoy hoy con ustedes, contando lo que pasó allá para que acojan las herramientas, el proceso y podamos construirlo en otras comunidades y diversificar esta semilla en otras más. Es un poco el ejercicio. Ahora, quiero compartirles algunas de las herramientas a las que estas mujeres y sus familias llegaron. Tan simple, ¿verdad? Tan simple. ¿Saben en cuánto tiempo lo logré? En 3 semanas de intervención. En 3 semanas, las familias las encontré de un punto y llegaron a otro punto. Este es el primero. Mira, este lo desarrollaron 10 mujeres y hombres y niños de esas familias y crearon una herramienta que la llamaron equidómetro. El equidómetro para ellas es una herramienta que permite medir si en la casa están actuando con equidad o no. Y miren, le tienen el formato en color verde cuando el ambiente en el hogar es armonioso, cuando la familia tiene tiempo para compartir y gozar. Miren esto, valoraron esto. Valoraron que estamos en verde, estamos bien, cuando existe un instrumento que distribuye las tareas en el hogar y distribuye responsabilidades en la familia y se llegan a acuerdos para construirlo. Y se considera que hay conciliación entre todos los miembros para sumar. Ahí está en verde. En amarillo determinaron ellas que el ambiente del hogar se ve afectado por discusiones, donde hay un miembro que comienza a fallar y a hacer gorrón, le decimos aquí en Colombia, estás de gorra, no quieres hacer nada y esperas que todo lo hagan. Cuando solo hay un miembro, dijeron estas mujeres, con un solo miembro que ya se desencarrile del orden, ya comenzamos a estar en amarillo, comienza a haber una disminución de la equidad. Y la distribución, me pareció muy importante, porque ellos tomaron la decisión de que no debían haber tareas distribuidas en el hogar con base en el género. Es decir, no hay unas cosas que hacen las niñas o los hombres y otras sí o no. No, ellos querían que todos participaran de la misma manera en el hogar. Les cuento que aquí hubo hombres que aprendieron a cocinar, ahora les muestro. Y aquí encontramos, finalmente, cuando ellas determinaron que estaba en rojo, y es cuando la familia ya no tiene tiempo para compartir, donde hay discusiones, donde la carga del trabajo recae sobre uno o dos miembros de la familia, donde no existe un instrumento para distribuir las tareas y no hay un acuerdo. Este es el equidómetro que ellas construyeron. Yo luego espero compartirlo en redes sociales, porque me parece que ha sido maravilloso el aporte de ellas en la creación de su propia campaña para salir y cambiar su propia realidad. Donde no estaban los medios de comunicación, estaban las familias, guiados por un grupo de estudiantes y unos docentes para crear y cambiar su realidad. ¿No les parece hermoso? ¿Qué tal si tuviéramos más comunicadores comunitarios en el mundo y más intenciones para cambiar realidades? Esto cobraría otra dimensión. Ahora construyeron que me parece bellísimo, es el decálogo. Es un decálogo en el cual ellos le aconsejan a otras familias cómo lograr corresponsabilidad familiar. Y en ese decálogo encontramos 10 tips, que no me voy a alargar en leerlos porque se los voy a dejar para que lo vean, pero rescato, por ejemplo, que uno de los tips es valorar a todas las personas que integran la familia. Cada una tiene capacidad de hacer tareas, tanto los hombres como las mujeres. El trabajo en equipo, el tiempo, evitar compartir el tiempo en tareas domésticas y reservar espacios para disfrutar, que desde ayer venimos hablando de ello acá. La motivación, reforzar positivamente y valorar y premiar los esfuerzos y logros y compromisos, sobre todo en las niñas y los niños. La unión en pareja, que me parece maravillosa, esta conclusión dice disfrutar de una vida en pareja con mayor calidad, mayor comunicación y más tiempo. Hubo familias acá que me dijeron que mientras barrían, ahora hablaban de otros temas. Mientras trapeaban, entendían la labor de esa mujer que se ha entregado a la familia y que torcer, como me decía uno de los papás, decía, yo no imaginaba que torcer un trapero, ¿cierto? Aquí en Colombia usamos unos traperos de mecha, de algodón, se llenan mucho de agua y hay que lavarlos profundamente. Él decía, yo no me imaginaba que uno pudiera pasar 20 minutos lavando un trapero para tener limpia una casa. No sabía que eso le correspondía a mi esposa y que era tan importante. Ayuda en la comprensión, explicar, que me parece fantástico, explicar a quien no sabe en el hogar
cómo se realiza un oficio para que se vuelva capaz y para que tenga confianza en el aporte que está haciendo. Y una que me encantó, que es conocerse en familia. Consideraron que los oficios eran otro espacio cuando se trabaja en grupo para lograr otros procesos de comunicación. Y finalmente crearon que son distribuidores de tareas. Tienen uno semanal, que es el que encuentran ustedes allí. ¿Quién hace qué en mi casa? Entonces lo distribuyeron. ¿Quién va a hacer y de qué se va a encargar en lunes, martes, miércoles? Y desarrollaron unas tablitas que dice quién es el encargado y qué actividad tiene que realizar para poderlas cambiar en la semana, porque decían, yo me canso de barrer y ahora quiero lavar las cortinas. ¿Cómo se hace eso? Entonces comenzaron con esta dinámica y este diálogo y a empoderarse mientras iban haciendo corresponsabilidad familiar para empoderarse de mejores procesos de comunicación. Y luego generaron un estímulo semanal, y el estímulo semanal era, por ejemplo, en los momentos en que se podía salir, que el gobierno colombiano ya permitió la salida después de la pandemia, o bueno, no después de la pandemia porque no lo hemos pasado, después del proceso de encierre, en los momentos en donde teníamos más picos altos de pandemia, se nos permitía ir en esos terrenos, en esos valles, a los parques, etcétera, y empezamos a ver a las familias a salir y a compartir. Y antes, como ellas mismas lo narran, no tenían ese espacio porque no había buena relación. Luego encontramos las actividades 2 veces por mes o una vez al mes, y encontramos maridos bajando cortinas, preguntando cómo se lava la cobija, cómo se limpia el colchón, porque no sabían. Encontramos dinámicas diferentes a través de un proceso de comunicación simple, que fíjense este aporte. Las mujeres lo habían intentado, algunas de hacer, pero habían obtenido el rechazo de la familia porque sentían que era una cantaleta, que era una idea de la mujer impositiva, que quería definitivamente someter a la familia a hacer labores que consideraban que eran de ellas. Pero cuando llegaron los comunicadores sociales, cuando llegó la profesora, la otra profesora, la psicóloga, a contarles que no era un proceso de la esposa, que no era de su pensamiento querer someterlo, sino que hay un movimiento mundial que se llama así, corresponsabilidad familiar, y que sirve para esto y esto, los hombres comenzaron a ampliar la mentalidad. Esto quiere decir que nos hace falta procesos de intervención directa en las familias para enterarlas, para informarlas y para transformar sus realidades. Darles herramientas para que no vengan de afuera. No tenemos que esperar a que la alcaldía venga y me diga qué tengo que hacer. No tengo que esperar al policía que venga y me controle. Tengo que recibir información para que me forme y yo pueda generar mi propio proceso de cambio. Eso fue lo que creo que es de rescatar. Ahora, concluimos nosotros después de este estudio, de esta intervención, que es imprescindible que los medios de comunicación generen espacios que emanen desde las áreas de la responsabilidad social. ¿Qué pasa si un medio de comunicación, aquí voy a hablar de Caracol y RCN, qué pasa si Caracol y RCN, que es hacia donde quiero dirigirme ahora, me ayudan con una campaña en donde empecemos a mostrar en las novelas hombres que hacen oficio? ¿Qué tal si mostramos a adolescentes que se desconectan del celular y cuidan el jardín y lo vemos como un acto normal en la televisión? Si los otros lo hacen, ¿por qué no lo estoy haciendo yo? ¿Qué pasa si empiezo a decodificar ese machismo? ¿Qué pasa si empiezo a decodificar con acciones ejemplarizantes este proceso de ese patriarcado que nos ha hecho tanto daño? Y es tan simple. Es simplemente voluntad comunicativa y voluntad política. Es simple. Ahora necesitamos medios y procesos de comunicación que acompañen a las comunidades, como les decía, que difundan estas iniciativas y las transformen en su propio lenguaje. Qué belleza encontrar una campaña, ¿cierto? De novelas donde encontremos que hay unos estereotipos de hombres que cocinan, que barren, que cuidan el niño, que cambian el pañal y que aprenden a amar de otras maneras. ¿Saben una cosa que aprendí en este proceso? Que encontré hombres que la mayor cantidad de afecto que muestran, lo demuestran a través del sexo, y les queda muy difícil demostrar afecto en mantener una casa limpia.
afecto en prepararte un sándwich rico y calientico ahorita que lo necesitas, afecto en limpiar el polvo para que tú no lo tengas que hacer, y comenzaron a entender que hay otras formas de demostrar el amor, la entrega y el cariño para la familia. Eso me parece valiosísimo. Ahora, ya les conté el proceso, ¿cierto? Ya les mostré lo que ocurrió. A mí me gustaría hoy, y con permiso de quienes organizan este conversatorio, este proceso de formación hoy, si ustedes me ayudaran, no sé si el señor Acoidán me puede acompañar. Yo coloqué de todas formas en el WhatsApp no, en el chat de este espacio, una dirección, no sé si la pueden ver y me pueden retroalimentar, donde es un formato de Google, al que me encantaría que pudieran entrar en este momento y responder la pregunta. La pregunta está, aquí me están hablando, veo yo, hay gente que está escribiendo sobre experiencias propias. Entonces, ¿qué quisiera yo? Que contestemos esa sola pregunta. Miren la pregunta. La pregunta es, que es la parte interesante del proceso de comunicación, y es preguntarte hoy, ¿cierto? Con todo este proceso de formación en el que ustedes han participado, con este conocimiento tan excelso que se han llevado, hoy, si tienen que aconsejar sobre cómo mejorar este proceso de construcción colectiva para lograr mayor equidad, ahí yo les dejé la preguntita, ¿qué aconsejarían ustedes? Y fíjense que cuando nosotros hacemos ese proceso, inmediatamente nuestro cerebro nos lleva a buscar soluciones, y en el momento en que ustedes dan un consejo, han hecho el mismo proceso que yo hice con las familias. A través de este trabajo tan importante que se ha hecho desde el Instituto Canario de Igualdad, de ponernos en este proceso de comunicación y de información, ya nuestro cerebro comienza a decirnos, me cuestiona, me dice, ah, caramba, yo vivía así, yo puedo mejorar así. Entonces, cuando comienzo a criticar mi propia realidad, a buscar nuevos parámetros para mejorar, ya estoy en el proceso creativo de devolución, y de ahí podríamos nosotros generar una pieza de campaña. A mí me encantaría tener la oportunidad de conocer a través de ese formato de Google cuál es ese consejo que ustedes nos dan hoy a otras comunidades con base en su aprendizaje hoy. ¿Y saben qué voy a hacer con ese proceso? Lo quiero transformar en una pieza comunicativa donde haya un elemento de devolución, donde ustedes a nombre propio van a decir, yo construí esta pieza, yo soy dueño de esta campaña y de este saber y lo quiero compartir. Y se comparte así, porque es tu experiencia y es tan válida como la de cualquier autor en el mundo, el más excelso, porque tu experiencia la vas a comunicar a través de una pieza, valga la redundancia, de comunicación que puede ayudar a transformar la realidad de otra comunidad. Entonces los invito a que me ayuden a contestar ese formato, y quiero preguntarles para ustedes si en este proceso de formación consideran ustedes que con este conocimiento desde el hogar piensan que pueden intervenir para comenzar a cambiar esta realidad. ¿Qué opinan? Allí, así que le podéis decir que sí o que no a la cámara, o le podéis decir algo a la cámara. O a través del chat también está, yo lo estoy viendo. Lo que pasa es que el chat no lo podemos ver nosotras. Ah, ok, entendí. Entonces, me parece a mí que sería valiosísimo para El nosotros hoy. formulario está aquí. Sí, el formulario está en el chat, pero también creo que Acoidán nos iba a hacer un enlace para que lo obtengan y podamos construir esa pieza comunicativa que es recoger su experiencia, que es la más valiosa. ¿Saben por qué? Porque ha pasado por el tamiz de lo que expusieron los diferentes panelistas, y han ustedes elegido las mejores fresas y cerezas de ese conocimiento y ahora lo transforman. Y una vez emiten un concepto, que es ese consejo, ustedes nos están dando lo más excelso de ustedes mismos en esta decantación de información. Entonces, mi invitación realmente en este proceso
es que logremos desde las casas transformar nuestras realidades y que los comunicadores sociales que me estén escuchando, que estén en procesos de formación, nos alejemos del facilismo de repetir información en las pantallas, que nos alejemos del facilismo de reproducir la misma noticia en todos los medios. ¿Qué estamos aportando? Y que nos involucremos más con un proceso de comunicación comunitaria, desde donde podamos comenzar a transformar la realidad de nuestras comunidades. Y fíjense que así mucho de lo que vamos a realizar no va a necesitar la intervención del Estado, sino para generar las políticas que emanan de las familias que han logrado los cambios, para que podamos transformar la realidad y ojalá tener a futuro y en lo más próximo que se pueda, unos chicos y unas chicas que formados en ambientes corresponsables familiares logren aportar a una sociedad mucho más equitativa, porque finalmente estos niños que ven que en casa todos trabajan igual, hombres o mujeres, niños, adolescentes, niñas, van a entender que afuera cuando salgas tú a operar políticas, cuando salgas tú a crear una familia, vas a tener una actitud más corresponsable de la que recibimos hasta la fecha. Muchísimas gracias. Sí, hola, hola. Hola, buenas tardes. Bárbara no me ve. Vale, aquí. Bueno, aquí no la van a ver ustedes a ella. Sí, así. ¿Me ves, Bárbara? Claro que sí. Mucho gusto, encantada. Gracias por el espacio, por la gentileza, por el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Bárbara. Soy Kika Fumero, soy la directora del Instituto Canario de Igualdad y quería agradecerte, porque llegué unos minutos tarde y quería agradecerte personalmente bueno, tu intervención. Y la verdad es que en tu intervención hace un ratito comentabas, contando la experiencia, cómo esos hombres de esas familias, o esos hombres y muchas personas integrantes de la familia se habían dado cuenta, especialmente los hombres que expresaban su amor a través del sexo y cómo se habían dado cuenta que había otras maneras de demostrar amor. Y yo la verdad es que en esas otras maneras de demostrar cariño y de entregar amor, quería darte las gracias especialmente por ese regalo tan bonito que nos acabas de hacer con el formulario, bueno, recolectando un poco las experiencias, creando esa pieza, ¿no?, creativa y esa pieza colectiva. Es una manera también de transmitir cariño y de cuidar a quienes estamos siendo partícipes e integrantes de estas jornadas conjuntamente, evidentemente, contigo. Así que, bueno, por mi parte, personalmente, quería agradecerte el gesto y el regalo y ese presente tan bonito que nos has hecho. Y por supuesto, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. La verdad es que he apuntado las herramientas y creo que al final estamos concluyendo, que todavía queda un ratito para acabar, pero estamos concluyendo y se está poniendo sobre la mesa la importancia, efectivamente, por un lado, de crear referentes y de sensibilizar a la población, que eso forma parte de esos medios de comunicación, pero desde luego, más allá de los medios de comunicación, más allá de las instituciones, la importancia creo que está quedando evidente de la comunicación, de comunicarnos entre las personas que convivimos y las personas que somos familias o familias extensas o tribus o como viva cada una y cada uno, ¿no? Pero la importancia esa creo que está poniéndose, como decía, sobre la mesa, que tenemos que aprender a comunicarnos, aprender a negociar, aprender a delegar y tener aprender esas otras maneras, como tú bien decías, de dar amor a quienes nos rodean. Así que por mi parte no me extiendo más. Muchísimas gracias. Doctora Kika, muchas gracias. Para nosotros es un aliciente el espacio. Ha sido un dulce en el camino encontrar esta sinergia de tantas personas hablando sobre lo mismo. Yo creo que esto que estamos gestando y considerando realizar desde cada uno de nuestros lugares, lo único que hace es aunarnos y estrecharnos en un gran abrazo para crear esta corresponsabilidad para los demás con nosotros.
y nos permite, yo sí estoy convencida que esta sinergia femenina que nos caracteriza por el amor, por la entrega, por la preocupación, por visualizar ese futuro y estar construyendo los escalones para que nuestros hijos, hijas, adolescentes y futuras generaciones lleguen hasta el peldaño superior de esa anhelada equidad, pues yo creo que estamos dando los pasos en esta sinergia para construirlo, y ojalá tengamos los resultados, ojalá como la miel, lo más pronto posible. Yo como experiencia les cuento que muchos de esos niños que se formaron en este proceso de corresponsabilidad me concluían en una de las sesiones que entendían ahora que no habían ni oficios de hombres ni de mujeres y que no habían carreras de hombres y mujeres, que ellos consideraban que el mundo debía ser equitativo, y se lo escuché a niños igual que niñas. Yo espero que este granito de arena pueda seguir sumando. Nosotros aquí vamos a seguir con la campaña. Yo he determinado que vamos a ir por lo menos 2 años con ella para lograr llegar a más rincones. Muchísimas gracias. Yo creo realmente, soy una convencida que este tema cala, y que la verdad es mi apuesta, lograr que nosotros desde las aulas, quienes somos docentes en el área de comunicación, podamos decirle a nuestros estudiantes lo importante que es sumar socialmente desde el proceso de comunicación para crear comunidades que puedan transformar sus realidades. Si no tienen información y si no tienen acompañamiento, como me ocurrió al inicio, es difícil, porque una mujer, como les digo, parecía cantaletosa, parecía una señora ahí como un disco rayado, pero cuando vieron que habían otras personas que estaban haciendo lo mismo, fue cuando estos hombres se involucraron en el cambio. Por tanto, necesitamos más procesos informativos y normalizar los procesos de equidad de género, hacerlos tan cotidianos y bombardear tanto en medios de comunicación que logremos modificar la conducta general. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, de verdad.